más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa hora, ya que pues tenemos el privilegio de meditar en las Escrituras. Tenga un cordialmente saludo de parte mía y de mi familia. Que Dios bendiga grandemente su vida y la de los suyos. Es pues una bendición el meditar en las Escrituras. Si puede compartir este mensaje, pues háganos el favor de compartirlo, ya que pues está haciendo también la obra, el cual pues cuando usted comparte este mensaje, pues llega mucha gente necesitada de la bendita palabra del Señor. Llega muchas personas que en estos momentos necesitan el escuchar una palabra de esperanza, una palabra de vida eterna, una palabra que cambie la vida. Bendito sea Dios. Así que pues hágalo en el nombre del Señor. Vamos a meditar en un tema corto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 14, verso número 34. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Dios añada bendición a esta palabra. Vemos cómo las Escrituras, dice la Biblia, que cuando Jesús llegó a esta tierra llamada Genezaret, dice la palabra del Señor que mucha gente escuchó que Jesús había llegado a esta tierra. Dice que empezaron a decirle a los demás, a regar la bulla, a regar la noticia de que Jesús, el que habían escuchado ellos, que sanaba gente, que hablaba la palabra del Señor, dice que mandaron a decirle a todos los demás para que trajesen los enfermos que tenían en sus casas. Qué bendición es cuando escuchamos hablar de alguien que puede sacarnos de un problema, de una situación. Qué hermoso es saber que tenemos esperanza de que Jesucristo, dice la palabra del Señor, que puede hacer cualquier sanidad. El poder acercarnos a Dios, pues, es la decisión más importante que el ser humano puede tomar. Es la decisión más importante en la vida en la cual nosotros podemos tomar y debemos de tomar, ya que pues el Señor nos dice en su palabra de que todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá la vida eterna. Y este pues es el Hijo de Dios, Jesucristo, del cual estamos hablando. Vemos hoy en día cómo el mundo está tan lleno de tanta maldad, lleno de pobreza, lleno de tantas enfermedades. Vemos cómo las noticias hoy no hablan esperanza para esta tierra, para este mundo. Al contrario, escuchamos hablar de asesinatos, de robos, de guerras, de enfermedades a nivel mundial. Y pues esto lo que trae es desesperanza a la humanidad, ya que hoy el mundo está pues sumergido en el deleite del pecado. Pero lastimosamente la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso pues este mundo hoy está de esta manera,
tal y cual era como en los tiempos de Noé, como en aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra, el cual pues el pecado, el clamor había llegado hasta el cielo. Bendito sea Dios. Pues hoy en día no es ningún cambio que digamos, sino que estamos viviendo lo mismo. Vemos cómo se han desatado las guerras, vemos cómo la pobreza a nivel mundial se ha expandido, donde hay personas, donde hay familias, niños que aún ni siquiera pueden tener alimento en sus mesas. Qué tristeza da, ya que pues todo esto es por causa del pecado. Pero hay una esperanza para esta tierra, y esa esperanza no es ninguna nación, no es ningún poder ejecutivo, no es ningún político, no es ninguna otra persona, sino solamente está en Dios. Solamente Dios puede sanar esta tierra, solamente Dios es el que nos da esa esperanza de que pues tengamos una vida llena de su bendición, llena de esperanza, una vida llena de paz, una vida bendecida, porque Dios es lo que quiere para la humanidad. Esa esperanza solamente está en Jesucristo. Esa esperanza, ese camino solamente lo podemos encontrar en nuestro gran Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Es la única esperanza que el mundo tiene en esta tierra, pero lastimosamente este mundo está sumergido en el pecado. Pero por eso estamos hablando hoy de esta palabra que está en el libro de Mateo, en el capítulo 14, siguiendo el versículo 34, que dice que aquella gente que cuando Jesús llegó a esta tierra de Genezaret, escuchó hablar de que Jesús había llegado a esa tierra. Dice que todo mundo empezó a dar voces diciendo de que Jesús había llegado, y de que pues esta gente sabía de que Jesús podía hacer algo por ellos. Hoy en esta hora es lo que yo te quiero hablar, una palabra de esperanza, una palabra que puede cambiar tu vida para siempre, así como cambió la mía y la de muchos hermanos en la fe. Esa esperanza está en Jesucristo. Muchas veces la gente, vamos a hablar de los que tienen todo, hablando de economía, tienen sus buenos trabajos, tienen siempre alimento en su casa, tienen su techo donde vivir, bendito sea Dios, tienen una buena economía, pero lastimosamente cuando estas personas no han venido al conocimiento de Dios, siempre va a haber un vacío en esos corazones, siempre tarde o temprano en la soledad, cuando la persona está en un lugar solo, cuando la persona está sola, bendito sea Dios, ahí es donde viene ese vacío, y ese vacío solamente Jesucristo nuestro Señor puede llenarlo, porque dice la palabra del Señor que no es la paz que ofrece el mundo la que nos puede dar la felicidad. Al contrario, esa paz solamente puede venir de Jesucristo el Señor. Cuánto matrimonio lastimosamente hoy en día está siendo destruido por el pecado, por el adulterio, por la fornicación, por la mentira, por el engaño, porque son lastimosamente personas que no quieren venir al conocimiento del Señor. Solamente en Cristo está la esperanza, y esa esperanza es el Hijo del Dios viviente. Esa esperanza solamente está en que nosotros le declaremos nuestra situación al Señor, en que nosotros le digamos al Señor que necesitamos de Él, que necesitamos cada día de su bendición, que somos pecadores pero que nos arrepentimos, y que pues el Señor, con esa oración que nosotros hacemos y nosotros declaramos el pecado, bendito sea Dios, el Señor, mire que es misericordioso y dice que Él
perdona nuestras rebeliones. Dice que Él perdona aún los pecados más ocultos, dice la Biblia, y Él los echa al fondo de la mar y jamás nunca vuelve a acordarse. Por eso el Señor, cuando transforma la vida de un hombre, cuando Cristo puede entrar en el corazón del hombre, esa persona jamás va a ser la misma persona de antes. Viene un cambio positivo para la persona que decide abrirle su corazón a Jesucristo. Lastimosamente, el pecado pues ha engañado al mundo, a la humanidad, pero por eso vino Jesucristo a este mundo para deshacer, dice la Biblia, las obras de las tinieblas y darnos pues una vida llena de bendición, una vida pues en paz, una salvación eterna que solamente el Hijo de Dios la puede dar, porque solamente la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todos nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Así que escuchamos esta lectura bíblica que aquellos hombres, dice la Biblia, que trajeron sus enfermos. Yo te digo en esta noche, tú tienes algún problema en tu vida personal, con tu familia, tienes alguna persona que esté enferma, alguna noticia del médico que te ha dicho que no hay cura. Déjame decirte que si la voluntad del Señor es que tú te sanes, Dios lo puede hacer. Si tú le puedes creer al Señor con todo tu corazón, Dios te puede sanar. Aquella gente, dice la Biblia, que aquellos que tocaron solamente el borde del manto de Jesús, dice que quedaron sanos. Todo aquel que se atrevió a tocar el borde del manto de Jesús, mire qué fe tan maravillosa de estas personas que sabían que si el Señor les permitía tocar el borde de su manto, ellos podían ser sanos. Y mire que el Señor, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, dice la Biblia que le rogaban que les dejase tocar el borde de su manto. Cuando nosotros nos humillamos a los pies de Cristo, cuando nosotros nos humillamos y nos despojamos de todo pecado, el Señor es misericordioso y con lazos de amor nos arropa, nos acobija, nos perdona, y nuestra vida, dice la Biblia, nuestro lamento cambia. Bendito sea Dios, en baile. Nuestro lamento se convierte en alegría. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que los que han creído en el Evangelio y los que han creído en Jesucristo han pasado de muerte a vida, han pasado de condenación a vida eterna. Bendito sea el Señor. Por eso el poder del Señor es tan maravilloso que para Dios no hay nada imposible. Para el Señor todas las cosas son posibles, dice la palabra del Señor. Pero ¿a qué se debe tanta maldad en la tierra, tanto egoísmo, tanto asesinato, tanto robo, tanta mentira, tanta gente que lo que busca es enriquecerse de una manera fraudulenta? Bendito sea Dios. El resultado de toda esta miseria, de la guerra, de la hambruna, de las pestes, de los terremotos, de tanta cosa que vemos hoy en día, es debido a la desobediencia de la palabra del Señor. Aquí no podemos culpar ni aún a los políticos porque son hombres que mienten, que fallan. La sanidad, la cura solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 33 y el versículo 55. Dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Este es el Señor hablándole al pueblo de Israel cuando iba en medio de aquel desierto rumbo a la tierra prometida que Dios había prometido a los hijos de Abraham, al pueblo de Israel. Dios les dijo que había una tierra que ellos iban a tomar posesión de ella, donde abundaba la bendición, una tierra donde fluía la leche y la miel, que tipifica una tierra fructífera, una tierra llena de bendición, un paraíso terrenal para los hijos de Israel, que
durante todo este tiempo estuvieron viviendo, bendito sea Dios, en la tierra de Egipto como esclavos, bendito sea Dios. Eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre, lo hace esclavo, bendito sea Dios. Y esa esclavitud solamente la puede liberar el Hijo de Dios, porque fue el único que pagó por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario, bendito sea Dios. El Señor les dijo que debían echar a todo aquel pueblo idólatra, a todas aquellas naciones que habían en esta tierra, que debían de echarlas de raíz, que no debían de dejar ninguno. ¿Por qué? Porque si dejaban naciones dentro de ahí, si dejaban pueblos idólatras que no adoraban al Dios de los cielos, al verdadero Dios, dice la Biblia que sucederá que si dejare alguno de ellos, dice que ellos les serían por aguijones, bendito sea Dios. Eso es lo que pasa cuando el hombre no quiere dejar el pecado. Cuando decimos muchas veces, sí, yo voy a recibir al Señor, pero lastimosamente muchas personas tienen un pie adentro y un pie afuera. Lastimosamente la persona que cree que viene a Jesucristo quiere seguir todavía en el pecado, quiere seguir todavía en la fornicación, quiere seguir todavía en el adulterio, en la mentira, en los vicios, bendito sea Dios. Y no, dice la palabra del Señor que esto es lo que trae miseria a la humanidad, el pecado, bendito sea Dios. Pero por eso vino el Hijo de Dios. Nosotros debemos de quitar todo estorbo, todo lo que nos estorbe para nuestra comunión con el Señor. Si hay amistades que a ti te estorban para que tú le sirvas al Señor, tú debes de cortarlas, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque no te van a traer bendición, al contrario, te van a jalar, bendito sea Dios. Jeremías, dice la palabra del Señor, que le dijo al pueblo, el Señor le dijo a Jeremías que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, que se convierte el mundo al evangelio y no nosotros otra vez al mundo, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque este es el resultado de la catástrofe mundial que estamos viviendo hoy en día, y es a causa del pecado, a causa de la iniquidad. Es el resultado que viene debido a la desobediencia de la palabra del Señor. Dice la Biblia que el Señor, cuando Samuel ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, bendito sea Dios, el mismo pueblo quería un rey como las demás naciones, sabiendo que el gran rey era Jehová, el Dios de los ejércitos. Decidieron que ya no fuera el Señor que los gobernara, y ellos querían a un hombre que los gobernara, pero el hombre falla, amigo, el hombre peca, el hombre miente. El único que debe de gobernar nuestra vida es el Salvador del mundo, y es Jesucristo el Señor. Dice la palabra de Dios que a Saúl se le dio un mandamiento de que destruyera al pueblo de Amalec, pero Saúl lastimosamente desobedeció. ¿Y por qué desobedeció Saúl? ¿Por qué? Porque no mantuvo esa comunión con el Señor, no mantuvo esa relación con el Dios de la Biblia, el cual es lo que nosotros hoy en día como cristianos, como hombres que nos hemos arrepentido, y le hemos entregado nuestras vidas a Cristo, nosotros debemos de mantener siempre esa comunión. Bendito sea Dios. Los pecadores, los necesitados, cuando son traídos a los pies del Señor, reciben sanidad. Toda aquella persona que es traída a los pies de Jesús, toda aquella persona que viene a los pies del Maestro de Jesucristo, recibe sanidad. Primeramente recibe la salvación de su alma, luego recibe sanidad en su alma, bendito sea Dios. Y ¿por qué no sanidad física? Bendito sea Dios. Si tenemos grandes ejemplos en la Biblia, que dice la palabra del Señor que todos aquellos que se atrevieron a tocar el borde del manto de Jesús fueron sanos. Tú te atreves, si tú te atreves a creerle al Señor, Dios va a hacer el milagro en tu vida. Si tú te atreves a creer a la palabra del Señor, Dios va a obrar en tu vida, Dios va a obrar en tu familia, Dios va a obrar en tus hijos, Dios va a obrar en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, porque dice la palabra del Señor que Él tiene misericordia de nosotros. Bendito sea Dios.
Toda aquella persona que es traída a los pies del Maestro recibe sanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 8:10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer, los mismos fariseos fueron los que la trajeron a los pies de Jesús, porque supuestamente ellos la habían encontrado en el pecado de adulterio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vemos cómo el Señor es misericordioso. El Señor conoció el corazón de esta mujer. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor que le dijo: ¿dónde están los que te acusan? El mundo nos acusa a nosotros, pero el Señor, dice la Biblia, tiene misericordia de nosotros. Quien acusa al hombre delante de Dios es el mismísimo diablo. Que el Señor lo reprenda. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sanó su alma el Señor. Sanó a aquella mujer el cual se había encontrado en una vida llena de pecado, y el Señor le dijo: ni yo te condeno. Así te dice el Señor en esta hora. Jesucristo no te condena, al contrario, sigue adelante y no vuelvas atrás, no vuelvas al pecado, porque eso trae destrucción. Bendito sea Dios. La gente, cuando escuchaban hablar de Jesús, cuando escuchaban que Jesús estaba predicando, ellos anhelaban escuchar la palabra del Señor, porque esa palabra les traía paz a su espíritu, esa palabra les traía una comunión con Dios, esa palabra les traía esperanza, porque Cristo vino a salvar al mundo, porque Cristo era popular. Bendito sea Dios. Como hoy en día, bendito sea Dios, el evangelio de Jesucristo se ha expandido a todas las naciones del mundo. Entonces, ¿por qué seguir perdiendo el tiempo en los deleites del pecado? ¿Por qué seguir viviendo una vida que fuera de Dios no nos va a traer bendición? Al contrario, va a traer infelicidad, va a traer enfermedades, va a traer problemas, va a traer la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Lucas capítulo 5 y versículo 1 dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Qué bueno es que cuando la gente escucha hablar de la palabra del Señor se emocione. Lastimosamente hoy en día el mundo prefiere oír la mentira y no escuchar la verdad, porque dice la palabra del Señor que el que no cree a la verdad, el que no cree en Jesucristo, el que no cree en el evangelio, cree a la mentira. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el príncipe de este mundo es el padre de las mentiras, el cual es el diablo. Que el Señor lo reprenda. El diablo es que engaña a la persona, bendito sea Dios, diciéndole que el pecado es deleitoso, bendito sea Dios, diciéndole de que si se mantiene siempre en esa vida pecaminosa no va a pasar nada. Al contrario, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Y yo titulé este mensaje, bendito sea Dios, como Jesús nuestro sanador. Jesús es tu sanador. Jesús es mi sanador. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, qué bendición es para estas personas que se juntaban, dice la Biblia, para escuchar a Jesús hablar. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor llegó a la casa de Marta, dice la Biblia que todas aquellas personas, dice la Biblia, se sentaban a los pies del Maestro. Dice que María tomó la mejor parte. ¿Por qué? Porque se sentó a escuchar la palabra del Señor. No le importó el afán del mundo, no le importó las tareas básicas. Al contrario, ella sabía que al escuchar la palabra del Señor, ella iba a tener paz en su corazón. Y cuando tú escuchas y atesoras la palabra del Señor, no hay nadie quien te la pueda quitar de su corazón. No hay nadie que pueda quitar tu fe cuando la palabra de Dios
penetra el fondo de tu corazón. Alabado sea Dios. Por eso es importante de que nosotros como cristianos siempre debemos de congregarnos, siempre debemos de reunirnos en cierto lugar específico. ¿Para qué? Para que seamos llenos de la palabra del Señor, para que el ministro que Dios establece en cada iglesia, en cada templo, sea el que Dios use para llevarnos la palabra de bendición a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, porque la palabra del Señor es lumbrera a nuestros pies, dice la Biblia, el cual alumbra nuestro caminar, porque la palabra del Señor nos sana, porque la palabra del Señor es la que hace que nosotros tengamos fe. ¿En quién? En el único Dios y Salvador de nuestras vidas. El único Señor del mundo es Jesucristo el Salvador. Alabado sea Dios. Por eso la gente anhelaba escuchar la palabra del Señor. Acuérdate que solamente los que se atreven en creer en Jesús lograrán obtener el milagro. Solamente aquellos que se atreven a creer van a ser los que van a agarrar el milagro. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 14 y el versículo 36 dice: y le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que se atrevieron a tocarle el borde del manto de Jesús iban a ser sanos. Bendito sea Dios. Acuérdate de aquella palabra de aquella mujer, dice la Biblia, de aquella mujer que había sufrido una enfermedad de flujo de sangre durante 12 largos años. Qué terrible haber sido la vida de esta mujer, que dice la Biblia que ella buscaba de cualquier manera, iba donde los médicos. Dice la Biblia que aún buscando en los médicos no tenían cura para ella. Dice la Biblia que todo lo material que ella tenía lo gastó por buscar la sanidad y no la encontró. Bendito sea Dios, porque déjame decirte que hay enfermedades que ni los médicos la van a poder sanar. Solamente la va a poder sanar Jesús si tú de verdad le crees. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó, dice la Biblia que cuando esta mujer escuchó que Jesús había llegado, dice la Biblia que esta mujer enferma dijo en su corazón: si tan solo tocar el borde del Maestro, yo sé que voy a ser sana. Qué palabra tan poderosa, qué fe tan grande de esta mujer, que ella creía en su corazón que si solamente tocara las vestiduras de Jesús, la ropa de Jesús, ella iba a ser sana. Así nos dice el Señor en esta noche: si tú te atreves a creer, Dios te sana. Si tú te atreves a creer que Dios puede hacer el milagro en tu vida, sea económico, sea material, sea una enfermedad que quieres que sane, sea un milagro en tus hijos, en tu matrimonio, si tú lo crees, si tú te atreves a creerle, Dios lo hace. Pero esto es con fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todopoderoso. Para el Señor no hubo nada imposible. Aún dice la Biblia que aquel hombre llamado Lázaro ya había muerto. Dice la Biblia que Él lo resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Así como nos ha resucitado a nosotros espiritualmente, que estábamos muertos en delitos y pecados, hoy estamos vivos para la gloria del Señor. Hoy estamos resplandeciendo en medio de las tinieblas, porque somos luz en medio de las tinieblas, dice la palabra del Señor. Porque esa luz que nosotros tenemos es la luz de Jesucristo. Hemos sido vivificados por la sangre del Maestro. Así que esta mujer de flujo de sangre se atrevió, y dice la Biblia que ella obtuvo el milagro. Mira lo que dice Marcos capítulo 5 y el versículo 25. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo
que estaba sana de aquel azote. Gloria a Dios para siempre. Esta mujer, dice la Biblia, fue sana de aquel azote. Dice la palabra del Señor que esta mujer de nada le aprovechó haber buscado los médicos, porque no hubo en este tiempo ningún médico que la pudo sanar. Solamente Cristo lo hizo. ¿Por qué? Porque para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible. Hay enfermedades que ni la ciencia puede curar, pero sí yo te digo confiadamente de que para mi Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no hay nada imposible. ¿A cuánta gente el Señor no ha sanado de cáncer, de sida, de enfermedades que la ciencia aún no ha hallado cura? Pero el Maestro, el Hijo del Señor, tiene la cura. ¿Por qué? Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Si solamente pudieras creer, dice la palabra, si solamente creemos, bendito sea Dios, Dios lo va a hacer, dice la palabra del Señor. Así que, amigo, hermano en la fe, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, medita en la palabra del Señor. Yo te animo a que creas el evangelio del Señor. Yo te animo a que le entregues tu vida al gran Salvador del mundo, a Jesucristo. Déjame decirte que Cristo jamás te va a dejar en vergüenza. Al contrario, al que avergüenza al hombre es el mismísimo diablo. Pero el que nos da la esperanza, el que nos da la vida eterna, el que pagó su vida por nosotros, bendito sea Dios, aunque en él no había pecado, dice la Biblia, a él no le importó el oprobio. Al contrario, dice la Biblia que él sabía, bendito sea Dios, que esa muerte y que al tercer día iba a resucitar era para traernos la vida eterna, porque Cristo, dice la Biblia, no se quedó en aquella tumba muerto. Al contrario, Cristo Jesús resucitó al tercer día, bendito sea Dios, porque él tenía el poder, dice la Biblia, para entregar su vida y para volverla a entregar. Dice la palabra del Señor que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que mora en nosotros, es el mismo que nos resucitará en el día postrero. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo te animo a que vuelvas al Señor y Él te sanará. Yo te animo a que vuelvas al Señor y Él sanará tu tristeza, esas heridas que durante largos años has cargado en tus hombros. Cristo la puede sanar, porque Cristo sana las heridas, porque Él llevó, dice la Biblia, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cristo sana, Cristo llena ese corazón vacío. Cristo te da la verdadera felicidad, la verdadera paz. Y qué bueno es que gocemos de la paz del Señor. Qué bueno es que cuando nos acostamos confiadamente sabiendo que Dios guarda nuestra familia, que Dios guarda nuestros matrimonios, que Dios guarda nuestros hijos, que Dios guarda aún nuestro techo, nuestro pan, nuestra vestidura, porque Él tiene cuidado y control de cada una de nuestras necesidades. Bendito sea Dios. El libro de Oseas, en el capítulo 6, el versículo 1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Él curará tus heridas, dice la palabra del Señor, pero hay que volverse a Dios, hay que soltar el pecado, hay que soltar esa vida que no nos trae nada de bendición, hay que soltar, bendito sea Dios, esos malos hábitos que agarramos en nuestra vida, esas malas mañas que muchas veces nos trae destrucción a la humanidad. Porque mire cuántas personas no anda robando, no anda asesinando a otro, quitándole la vida a otro ser humano. Cuántas personas no anda engañando a otro por sacar provecho de alguna situación. Cuánto matrimonio no es destruido hoy en día por la mentira, por el vicio, por el pecado. Pero dice el Señor que volvamos a Él y Él va a perdonar cualquier pecado. Dice la Biblia: venid y volvamos a Jehová. El Señor quiere que vuelvas a Él. El Señor quiere que vuelvas al redil de las ovejas. Dice: porque Él arrebató y nos curará.
Solamente Cristo tiene la sanidad para cualquier enfermedad. Solamente Cristo tiene la restauración de tu vida. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que en aquella casa que fue edificada por un hombre prudente, bendito sea Dios, dice la Biblia que vinieron vientos contrarios, vinieron ríos acaudalosos contra aquella casa y no la pudieron derrumbar, no la pudieron tirar al suelo. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre edificó esa casa sobre la roca. ¿Qué significa? Que cuando tú, como sacerdote de Dios, que Dios te llamó al ministerio, que Dios te llamó a sus atrios, tú edificas tu familia sobre Jesucristo, que es la roca inconmovible, jamás tu familia va a perecer. ¿Por qué? Porque es el Dios de la Biblia quien nos sostiene, porque es el Señor el que guarda nuestras familias, porque es el Señor el que cumplirá ese propósito una vez que Dios cumple el propósito en nuestras vidas. Así que ahí mismo Dios nos llevará, bendito sea Dios. ¿Por qué crees que muchos cristianos muere de alguna enfermedad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ese cristiano ya cumplió el propósito de Dios. Ya Dios cumplió el propósito en esa vida, bendito sea Dios. Y es momento de llevarlo a la eternidad, a una vida llena de bendición, a una vida delante de nuestro Señor Jesucristo, donde dice la Biblia que allá en el cielo ya no habrá más lamento, ya no habrá más tristeza. Dice la Biblia que Dios enjugará cada lágrima derramada, bendito sea Dios. Porque dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabado sea Dios. Aún la muerte es ganancia para los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque seremos, dice la Biblia, resucitados, bendito sea Dios, con cuerpos incorruptibles, alabado sea Dios, a morar por la eternidad con Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios. Así que vuelve a los pies del Maestro, vuelve al camino del Señor, vuelve y ponte a cuentas con el Señor, que Él es misericordioso para perdonarte. Él es misericordioso para darte una nueva vida, bendito sea Dios. Por eso es importante de que hoy en día está sobreabundando el pecado, abunda el pecado, pero donde abunda el pecado, dice, sobreabundó la gracia, y esa gracia es la salvación de Jesucristo. Esa salvación, ya Cristo pagó un precio alto por darnos la vida eterna, y lo pagó en una cruz del Calvario, sufriendo una muerte dura, una muerte dolorosa, bendito sea Dios. Por eso es importante a la humanidad de que reconozca que lo que está pasando hoy en día, bendito sea Dios, es por el mismo pecado, porque la humanidad ha dejado de creer al Señor y ha creído en las mentiras del diablo. El hombre ha dejado el camino del Señor y se ha ido por el camino ancho, el cual, dice la Biblia, lleva a la destrucción, a una muerte eterna, bendito sea Dios. Así que arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo, que es el mensaje de salvación. Es lo más provechoso del hombre en esta vida, el obedecer la palabra del Señor y servirle al Señor, porque es importante de que nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, como sacerdotes, el cual dice la palabra que somos reyes y sacerdotes, ministros del evangelio del Señor, empecemos a predicar estas buenas de salvación, porque la solución no está en el hombre, la solución no está en ninguna nación ni en ningún político. La única solución está en Jesucristo, está en Dios. Si el hombre se arrepiente, bendito sea Dios, vienen tiempos de refrigerio, dice la palabra del Señor. Así que cuando llegas a conocer el camino de Jesús, tu vida nunca más será igual. Esta es la conclusión del mensaje, que cuando llegas a conocer a Jesús, tu vida nunca más va a ser igual. El Señor nos quiere sanar, nos quiere cuidar y nos quiere bendecir.
qué bueno es el Señor, ¿verdad? De que Él, aparte de salvarnos, nos bendice, bendito sea Dios. Solamente en Jesucristo está la verdadera felicidad. Solamente Jesucristo llena ese vacío que hay hoy en tu corazón. Bendito sea Dios. Solamente Él puede llenar ese vacío. Hay gente que dice que se casa para ser feliz. Hay gente que dice que construye algo para ser feliz. No. La felicidad no está en el matrimonio. La felicidad está que cuando en ese matrimonio en medio está Jesucristo. La felicidad está en Jesús, porque mucha gente dice, yo me voy a casar y voy a ser feliz. Y fracasan. ¿Sabe por qué? Porque no está Cristo en medio del matrimonio, porque el matrimonio, bendito sea Dios, es de un hombre y de una mujer, no como hoy en día el mundo, bendito sea Dios. El hombre lastimosamente lo ha torcido, que el Señor reprenda al diablo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y Jesucristo el Señor en medio, bendito sea Dios. Solamente Cristo tiene la salvación de tu vida. Así que este es el mensaje, una meditación en la palabra del Señor, pero pues que la recibas en tu corazón, que el Espíritu Santo haga resplandecer esta palabra en tu vida, en tu rostro. Y si aún no has venido a los pies del Señor, yo te invito a esta oración y dile: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, confieso que soy un pecador. Confieso mis pecados delante de ti, me arrepiento. Límpiame con tu preciosa sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir tus pasos siempre. Ayúdame a seguir este camino, el cual es la puerta estrecha, el cual es la salvación. Si tú has hecho esta oración, pues ahora has formado parte de la familia de Jesucristo, porque solamente los que hemos creído al Evangelio de Jesucristo, dice la Biblia, somos verdaderos hijos del Señor. Acuérdate de que Dios no hace acepción de personas. Yo no estoy criticando religiones, tus creencias, bendito sea Dios. Solamente te estoy diciendo que el único camino que lleva a la vida eterna es Jesucristo, que no hay religión que salve al hombre de la ira venidera, solamente Cristo. Cristo es el único que dio su vida por ti y por mí. Fue el único que fue crucificado en aquella cruz del Calvario para darnos la vida eterna y resucitó de entre los muertos al tercer día. El primogénito de entre los muertos, dice la Biblia. Así que Dios bendiga tu vida, que el Señor pues te ilumine con esta palabra y acuérdate, comparte este mensaje, háblale a tu vecino, a tu amigo de Jesucristo y acuérdate que siempre Dios te va a bendecir. Así que pues Dios te bendiga y acuérdate de que Cristo te ama. Gloria al Señor. Que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Y este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, sirviéndole mejor. Y yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, sirviéndole mejor. Jesús está pasando por aquí,
Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Y nunca termina su amor, y en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Y nunca terminará su amor, y en Él puedo yo confiar. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca y andarán en los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca y andarán en los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo el Señor, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La Biblia a mí me dicen que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. La Biblia a mí me dice que tengo un galardón, pero si yo trabajo en la viña del Señor. No sé trabajar, no sé predicar, pero el Consolador me va a capacitar. No sé trabajar, no sé predicar, pero el Consolador me va a capacitar. Jehová está en su templo, alábale que Él vive.